Bueno, sé que no hay muchos cirujanos, así que la charla está preparada como para que la pasemos rápido y después hagamos preguntas, ¿sí? Vamos a hablar de la patología valvular aórtica, sobre todo de la estenosis, ¿sí? Esto es para entender que desde la válvula y toda la aorta la consideramos como algo relativo, que tiene que ver con el tiempo y con el espacio, ¿sí? Y toda la patología aórtica, incluida la válvula y también las disecciones aórticas, las podemos dividir así y eso nos va a dar el timing de cuándo tenemos que actuar, ¿sí? Y es lo que utilizamos. Hoy vamos a hablar específicamente de la válvula aórtica, ¿sí? Aunque tiene muchos de los pacientes y en la estenosis sabemos que todos vamos a llegar a tener estenosis aórtica, todos los que vivamos más de 80 años. Hay que ver cuál de estos, ¿sí?, va a terminar siendo quirúrgico, o sea, severa y sintomática, quirúrgico o endovascular, seguramente endovascular, no quirúrgico, pero a todos se nos calcifica la válvula aórtica. La población sigue creciendo, ¿sí? Esto es histórico, ¿no? En un consenso de la SAC que tiene más de 20 años, lo que hacíamos, hoy no se agregó mucho más a esto, tiene vigencia la valvuloplastia percutánea, está agregada la TAVI, ¿no? Y ahora vamos a ver alguna otra cosa, pero la valvuloplastia es algo que volvió, sobre todo con los tiempos, y cuanto más alejados estamos de Buenos Aires o de los grandes centros, el tiempo que tardan en llegar las TAVI. Por ahí la valvuloplastia es un buen recurso, ¿sí? Los pacientes, por lo menos cuando están en insuficiencia cardíaca y no tenemos otra opción, es un buen recurso, ¿sí? Eso es un poquito para saber cuánto... Ah, no anda. Sí, no llega. Bueno, ¿qué pasa con un paciente de 80, 85 años? ¿Qué esperanza de vida tiene a partir de esa edad? ¿Sí? Bueno, ¿qué es un gol estándar? Porque cuando hablamos de reemplazar la válvula decimos que el gol estándar es el reemplazo valvular quirúrgico. Bueno, esto cambió y hoy en pacientes de alto riesgo seguro ya no es más la cirugía del gol estándar. Sí, por ahí sigue siendo una arteria mamaria a la descendente anterior. Sigue siendo la mejor revascularización y hay un montón de estudios que lo avalan. Entonces, un poquito para ver cómo abordamos la válvula aórtica. ¿Sí? Con o sin patología agregada es fundamental saber, ¿sí? Y después, ¿qué le empezamos a sumar? Estenosis, insuficiencias, enfermedades agregadas, la edad de los pacientes, ¿sí? No solamente mirar la válvula, después hacer algún score de riesgo, porque independientemente de la edad, a veces tenemos pacientes bien ancianos con riesgo bajo y son buenos candidatos, ¿sí? Establecer qué riesgos, saber a los cuales no les podemos hacer ningún tratamiento invasivo, y eso es importante saberlo, determinarlo, ¿sí? Hoy hablaron de costo-efectividad en alguna de las charlas, esto es una guía, la sabemos todos, así que no nos vamos a detener en esta cuestión. El medio donde estamos y donde lo vamos a indicar y qué le vamos a indicar, a veces no es igual una cirugía, depende de dónde estamos y nos inclinamos hacia la TAVI, ¿sí? Aunque no sea estricto y no esté respetado en una guía, pero ahí tiene un beneficio. Saber con qué contamos y quién es el financiador, porque a veces lo hacemos esperar un año al paciente, sí, y no vive un año, sobre todo si es un viejito que está muy sintomático, ese se muere rápido y hay que ver qué hacemos. Sí, charlarlo bien, y sobre todo los financiadores, a veces las obras sociales y sobre todo lo que tiene que ver con el Estado y en esta época y en esta situación particular que tiene Argentina. Es otra cuestión que tenemos que tener presente, ¿sí? También la fragilidad de los pacientes y sobre todo si lo que hacemos es fútil o si tiene alguna utilidad. También hay que planteárselo. Pacientes sin tratar hay un montón, o sea que porque no tratemos a uno, al lado hay otro que precisa tratamiento, o sea, no vamos a tener menos pacientes. Eso está claro. Y bueno, y hacer foco en lo que podemos hacer y no en lo que no podemos ni debemos hacer. Eso es fundamental. Bueno, importancia de la fragilidad, no voy a hablar, pero todos los que hacen endovascular lo tienen claro. Los pacientes que son frágiles para la cirugía también son frágiles para lo endovascular, ¿sí? Y ese riesgo es grande para los dos. Por eso la alta mortalidad en el primer año en los pacientes ancianos, independientemente de lo que hagamos. Bueno, acá está la parte de, yo voy a hablar un poco de la válvula y de cirugía. Como cirujano también hago lo percutáneo, bueno, Fernando lo sabe
y bueno, trato de establecer lo que es correcto para el paciente. Tenemos muchas opciones, desde las válvulas mecánicas, válvulas biológicas, las endoválvulas, homoinjertos, y esta que está acá, que es como una TAVI, pero que es por vía quirúrgica, que son las sutureless, ¿sí? Son válvulas que después hablamos un poquito de esto. Confirmar que la estenosis sea severa, hacer una evaluación clínica, hacer la evaluación de riesgo, expectativa de vida, la factibilidad, el eco fundamental, sabemos los criterios, ¿sí? Más de 4 metros, 40 milímetros de gradiente médico. Evaluación clínica, disnea, ángor y síncope. Si bien hay, bueno, esto también está bien claro, el paciente sintomático cuando tiene síntomas, si no le hacemos algo, se muere. Y si el paciente llega a ser un paciente joven, bueno, hay que resolverlo. Cada uno sabrá. ¿Qué pasa en los pacientes que no tienen síntomas? Hay un montón de trabajos que dicen que los tenemos que intervenir, pero ahí juega todo lo que hablamos antes. Intervenirlo para aumentarle el riesgo no parece muy sensato, ¿sí? Entonces, en estos pacientes que tienen baja FEI, más de 5 metros y una prueba funcional de alto riesgo, son asintomáticos, pero o se hacen sintomáticos o fallecen, ¿sí? ¿Qué pasa en los ancianos? ¿Sí? ¿Cuál es la mirada que tenemos hacia los ancianos? ¿Le hacemos un TAVI, le hacemos un reemplazo, le hacemos un buen tratamiento médico? Bueno, cada centro sabrá, pero el buen tratamiento médico en los ancianos asintomáticos es una buena opción, ¿sí? Bueno, esta no se debe haber grabado, no sé qué habría ahí. Bueno, se faltaron algunas, pero bueno, hay diferentes tipos de ancianos, ¿no? Esto también lo tienen visto. Seguro si viene la primera, ningún cirujano te va a decir que le cambiamos la válvula, y si viene la segunda, le vamos a hacer una mini toracotomía y le vamos a cambiar la válvula, ¿sí? O a lo mejor terminamos haciendo una TAVI. Ah, no vuelve. Bueno, sí volvió. Existen dos clases de ancianos, los ancianos y los muy ancianos, ¿sí? No hay score específico para predecir la mortalidad post-TAVI, sí pre-TAVI, pero post-TAVI, ¿de qué pasa cuando se lo implantamos? No hay ningún score que nos diga, ¿sí? Y sí, los pacientes descartados de cirugía y los que tienen alto riesgo, aunque también los de mediano y bajo, sí el gol estándar hoy cambió, es la TAVI. O sea, el cirujano que en un alto riesgo quiere hacer una cirugía estaría actuando mal, ¿sí? Por eso la importancia de trabajar en conjunto. Tener mucho cuidado con el marketing, con lo que le vendemos a los pacientes, ¿sí? A veces, sobre todo lo que es fútil, ¿sí? No, para nadie que tenga esas características va a la... Prótesis, tenemos un montón, desde TAVI, biológica. En las biológicas, que es lo mismo que la TAVI, ¿sí? Las condiciones del paciente, prótesis, experiencia del operador y disponibilidad, un poquito de lo que hablamos. Entre todo esto tenemos que sacar una conclusión de cómo vamos a tratar al paciente. Prótesis biológica, pericardio bovino, porcino, las sin suturas y los homoinjertos. Y hoy tenemos esto sí es importante que lo sepamos, hay, sobre todo cuando hablamos de anticoagulación y a veces en los medios donde los pacientes no hacen controles rigurosos, hay una válvula mecánica que se llama ON-X, ¿sí? La trae Cryolife y está en Argentina. Hay trabajos ya hechos con aspirina solamente y si no con un RIN de 1.4 o 1.6. ¿Sí? O sea que el paciente está bastante seguro sin estar anticoagulado, sobre todo pensando, por ejemplo, en un paciente muy joven y en un medio rural o en un medio donde no hace controles de anticoagulación. Es una buena opción y es una válvula que está preparada para durar 100 años. ¿Sí? Va a tener endocarditis y todo como cualquier válvula. Esto, las válvulas sin suturas, voy a hablar un poquito nada más. No es que sea comparado a la TAVI, pero tienen un nicho, por ejemplo, en pacientes donde nosotros tenemos un anillo muy chiquito, ¿sí? La TAVI está contraindicada por alguna cuestión, por ejemplo, tenemos una cirugía previa o tenemos mucho calcio y realmente es un orificio muy chiquito, o tenemos una cuestión de accesos y la TAVI también tiene un problema. Estas válvulas, si bien se hacen con circulación extracorpórea, requiere de buena experiencia del equipo quirúrgico. No es que es para equipos quirúrgicos con mala experiencia porque es más rápido.
tiene un montón de trucos que si no, no tiene el beneficio de estas válvulas. Sí, se puede hacer por mini toracotomía, la cirugía es corta, pero bueno, son pacientes de alto riesgo porque si no, no hubiéramos pensado en TAVI. Y a veces, cuando hay mismatch, sobre todo en los que le hemos implantado en algún momento una válvula biológica muy chiquita, donde un valve-in-valve nos va a quedar mal, también tiene un nicho. Y tiene otro lugar en los homoinjertos que hemos usado en pacientes con endocarditis que se han calcificado, donde las TAVI no andan bien. Esa sería la indicación más o menos. Bueno, una ventaja de usar una válvula sin sutura respecto a la TAVI puede ser que nosotros recortamos todo el calcio y no nos queda leak, o la probabilidad de leak es muy chiquita. ¿Sí? Por lo demás, bastante parecido. Los gradientes son bajos. ¿Sí? Esto es el estudio que hizo CONAREC de los distintos centros en Argentina de mortalidad. Bueno, esto es para mostrar un poquito que hay opciones para no hacer la clásica cirugía y que reducen los tiempos postquirúrgicos, sobre todo en los viejitos, ¿sí? Hacer mini toracotomías o cirugías más cortas, más prolijas, tiene su beneficio, ¿sí? Estadísticas donde los resultados de la cirugía son buenos, no me voy a detener en eso, ¿sí? Indudablemente el camino, esto es interesante, ¿sí? Reemplazo valvular aórtico y TAVI, acá este trabajo lo deben conocer, de Alemania. Miren lo que era en una época, ¿sí? Y lo que es en la época 2013 y lo que es actual. La mayoría de los pacientes con patología valvular aórtica se reemplazan con TAVI, a pesar de que la cirugía, miren acá, 80-84 años, para los dos, ¿sí? Le va mejor a la cirugía en los pacientes de menos edad que respecto a la TAVI. No obstante esto, sí, esto es traído de Alemania, se hace en TAVI. Bueno, porque la gente pide menos agresión al cuerpo. Por eso a veces poder charlar de estas cuestiones, sabemos bien qué pasa con la IAO residual, cuando tengan anatomía que es dificultosa para TAVI y por ahí puede ir para cirugía, pensémoslo. Cualquier cirujano que deja una insuficiencia aórtica o un leak es criticado y es un mal cirujano. Entonces, cuando ya sabemos de antemano que una TAVI no nos va a andar bien, pensémoslo. Esto es durabilidad, seguimiento a 20 años, las válvulas biológicas andan bien, pero andan bien cuando lo usamos en pacientes de más de 65 años. Cuando lo usamos en jóvenes, estas válvulas se rompen rápido, duran 5, 6, 7 años. O sea, en un joven todavía no pongamos válvulas biológicas pensando en un valve-in-valve en una TAVI. No, pongámosle una buena válvula mecánica. Y si no, digámosle al paciente lo que le va a pasar. Y pensando en esto, que es el mismo material que usamos nosotros en las válvulas biológicas, las TAVI en los jóvenes le va a pasar lo mismo. O sea, va a disfuncionar. Si le ponemos a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, a los 80, piensen que en algún momento todo ese bodoque de ahí adentro lo vamos a tener que sacar de alguna forma. Entonces, es otra cuestión, mirada de los cirujanos, ¿no? Bueno, esto es que las válvulas también se pueden reparar, no en la estenosis, pero sí la insuficiencia. Y no voy a hablar mucho de esto, pero cada vez hay más cirujanos que reparamos válvulas aórticas y andan muy bien los pacientes. Acá voy a pasar rápido, lo pueden ir leyendo, así no perdemos tiempo porque es tarde. ¿Sí? O perdemos. Bueno, seleccionar los pacientes, esto es para pacientes jóvenes. Entrenamiento y trabajo en equipo, siempre hoy hablaron mucho de esto y cada vez creo que la medicina necesita de que, bueno, conocer bien la anatomía, todo lo que hacemos intervencionismo no podemos desconocer la anatomía. Miren esto lo pongo porque es interesante, estos son los dibujitos de Da Vinci, lo deben haber visto, ¿no? No tenía tanta tecnología y parece que tenía algunas cosas bastante claras que sirven. Bueno, los distintos tipos de válvulas que podemos arreglar, desde la monocúspide, bicúspide, tricúspide, los Marfan, bueno, hay pacientes que se benefician arreglándole las válvulas, pero para arreglarlas las tenemos que dejar bien, con insuficiencia aórtica, 0. ¿Sí? Acá hay casos, no voy a hablar mucho de esto, reparar aneurisma, arreglar las válvulas, posendocarditis, traumatismos, infecciones, ¿sí? A veces
cuando yo empecé a hacer esto, las cambiábamos siempre las válvulas aórticas. Hoy tratamos de arreglarlas y les cambia la vida a los pacientes. Sin anticoagulantes, 15 o 20 años sin que haya que tocarle la válvula, es otra. Imagínense a alguien de 30 años, ¿no? 30, 40 años. Como nosotros, 30, 40 años. Bueno, no precisamos mucha tecnología, esto sí se lo quiero mostrar. Para hacer una reparación valvular es cirujano, ¿sí? Un buen ecocardiografista que ayude, un buen equipo de ecocardio y estas cositas que hasta se pueden hacer caseros. ¿Sí? Visión del ecocardiografista. Bueno, ¿cómo nos tiene que quedar la válvula? Bien, esto es un caso para mostrar algo de trabajo en válvula aórtica y en patología aórtica agrogada y trabajo híbrido, una paciente joven, baja fracción de eyección, insuficiencia aórtica severa, dilatación de aorta ascendente, arco aórtico y aorta torácica descendente. No sé por qué quedó este cuadrado acá, este rectángulo. Ahí se fue. Se cambió. ¿Es para que no miren la tomografía? No. Bueno, es una chica bien chiquita, ¿sí? 1 metro, menos de 1,50 m, 45 kilos, 5 hijos, alrededor de 30 años. ¿Sí? El plan fue reemplazar o reparar la válvula, esa válvula no se puede, ahora la van a ver, es un catéter peridural para reemplazar, decidimos reemplazarle toda la aorta, tórax, torácica ascendente, callado y descendente con una prótesis híbrida. Esto es para disminuir la paraplegia, ¿sí? Drenaje del líquido cefalorraquídeo, canulación femoral, canulación arriba en el tronco arterial brachiocefálico. Lo tuvimos que hacer dentro del tórax porque era muy chiquita la subclavia, no nos permitía ningún acceso, sí la femoral. Esto es la cirugía, ¿sí? Acá, bueno, ven el aneurisma, abrimos. Miremos esta aorta que es de una paciente de menos de 30 años. Miren las características de la pared, obviamente tiene una enfermedad importante. Esto es la primera parte de la cirugía, se están disecando los ostium coronarios para reimplantarlos. Ahora vamos a ver que esa válvula es imposible repararla porque está súper retraída, ¿sí? Así que ni se intentó la reparación. Las valvitas que tienen ahí no existen, así que va a ser un reemplazo con una válvula mecánica. A esa edad no usamos biológicas, ¿sí? Un tubo con una prótesis de Dacron común cuando hacemos un Vental, ¿sí? Suturar la válvula, implantarle los ostium de las arterias coronarias. Esa es la primera parte. Hasta ahí cirugía convencional. Podríamos haber dejado el callado y la aorta descendente para hacer un debranching y un segundo tiempo endovascular. Bueno, los pacientes jóvenes nosotros cuando están estos casos los resolvemos. Ahí estamos disecando el callado de la aorta, seccionándolo. Ahí ven la carótida izquierda hacia arriba. La arteria subclavia, la anastomosis en los pacientes que son chiquitos, tratamos de hacerlo entre la subclavia y la carótida. La subclavia la ligamos en forma interna, ¿sí? Bien, con puntos. Y queda preparado, está evaluado primero cuál es la dominancia vertebral y en caso de requerir le hacemos un bypass a la arteria subclavia, pero en principio preservamos la carótida y el tronco arterial. Esto es una anastomosis única. Esto es una prótesis híbrida, como las endoprótesis que usamos en tórax. Tiene una particularidad, al no estar disecado no precisamos guía en este caso, sino lo hacemos con una guía, igual que cuando implantamos una endo. Es una medición, tiene el stent distal, ahora van a ver, la liberación es en tiempo real, no está acortado. Esto es lo que lleva a reemplazar la aorta descendente con esto. ¿Sí? Ahí van a ver cuando se extrae. Tiene una pollerita que se cose al remanente de aorta. El stent queda liberado hacia distal. Tiene 15 centímetros. Si tuviéramos que extenderlo, lo podemos extender con un equipo desde proximal o hacerlo a posterior con el tórax cerrado o en el tórax abierto, pero ya el corazón latiendo y como una técnica de hemodinamia habitual.
se cosen los vasos de cuello. Ese dacron viene dentro de la prótesis, es lo que se trae, está todo integrado, y después se cose lo que habíamos hecho en la aorta ascendente, se sutura, ¿sí? Bueno, y esto es un procedimiento de alguna forma híbrido, realizado en un solo tiempo, ¿sí? Pero para pacientes jóvenes. Esto no lo podemos plantear en un anciano o en un paciente de alto riesgo, ¿sí? Bueno, la cardioplegía que utilizamos, que bueno, aquí no viene, alta hospitalaria se va el 7 días a la casa, 8 días, perdón, control tomográfico, ahí van a ver cómo está trombosado el aneurisma distal, ¿sí? Cómo está la endoprótesis, ¿sí? Bueno, y el resto de la aorta era normal, así que igual esperamos que se le enferme más, ¿no? Bueno, trabajo en equipo. Esto es como creemos todos que tiene que ser un grupo de trabajo real. Esta es más o menos a veces como se mezclan muchos lugares la toma de decisiones en conjunto. Todos hablamos de Heart Team, pero después termina pasando, vaya a saber por dónde, ¿sí? Este es un algoritmo. Paciente de alto riesgo, de moderado riesgo con mala cirugía tiene que ir a TAVI. Si tienen buena cirugía, el moderado riesgo y el bajo riesgo debería ir a cirugía. A no ser que el cirujano por algo les diga que no lo quiere operar, ¿sí? En el medio de esto hay un lugar para el valve in valve en los que ya están operados y habrá que ver para cuál. Mínimamente tiene que tener una válvula 23 puesta, si no, los otros casos le vamos a cambiar la enfermedad, ¿eh? Si es muy viejito, a lo mejor lo beneficiamos, pero si es un joven, no. Y los trabajos están mostrando esto. Queda algún laburito para las sin sutura, pero la gran parte de esto va a ser para las TAVI, vamos hacia la TAVI para todos, ¿sí? Habrá que mejorar alguna cuestión, y algo para la cirugía. Severa sintomática, o no sé si hay mucho más. Esto está bueno, lo puse acá porque hay cosas que tal vez son más graves que el actuar médico, ¿sí? El riesgo de muchas de estas, mírenlo, yo igual la dejo en la presentación, pero está buena, ¿eh? Está buena. ¿Sí? Todo esto te va restando vida, según, bueno. Y bueno, el que ya la vivió, ¿no? La cuenta. Los otros, bueno, la tendremos que vivir. Ojo con la propaganda, ¿sí? Con el marketing. Fijémonos que comuniquemos, ¿sí? Hay cosas que aunque insistamos no se las vamos a comunicar a nadie. Todos tendremos hijos con, ¿no? Bueno, no hagamos lo mismo con los pacientes nosotros. Mirando un futuro, con imaginación y mucha ingeniería, uno puede tener, bueno, hablando de hijos. Bueno, lo que decía la anterior es esto. Uno puede tener la visión de un futuro en que el TAVI se hará ambulatoriamente vía subclavia, luego braquial y finalmente radial, ¿sí? Yo creo que vamos a llegar a eso. No sé si lo vamos a ver en nuestra generación o no, pero esto que hacemos hoy los cirujanos es terrible. Es terrible. Pensar que hay que pasarle la sierra a alguien por el pecho porque todavía no hay algo mejor, es terrible. Es lo que hay, pero alguien va a decir, miren lo que hacía esta gente hace unos años. Bueno, habían visto bien la anterior, hablando de propaganda. Esta es la más chiquita, hay unos cuantos de esto en casa. Y si la ven ahí, se la llevan todas un rato. Si yo les muestro otras cosas, es la séptima esta, ¿no? No, así que ojo con lo que decimos, contamos y queremos venderle al resto. Bueno, ya está, listo.